Ok. Bueno, muy bien. Continuamos con las fuentes de emisión. Les decía que aquí el principio que se va a usar es campos eléctricos muy, muy intensos. Entonces, para explicar eso, lo que vamos a usar es este dibujo donde tenemos una especie de punta y esa punta tiene un radio R mayúscula. Entonces, el campo eléctrico que se genera aquí en esta punta es dependiente del potencial que se le esté aplicando a ese electrodo, ¿verdad? Y ese campo eléctrico lo podemos obtener dividiendo ese potencial entre el radio. Entonces, si el radio es muy, muy pequeño, vamos a tener un campo eléctrico altísimo. Y es justamente lo que se explota aquí. Pensar en aquellas superficies ásperas, puntiagudas, donde el radio es muy, muy pequeño y aunque yo tenga un voltaje pequeño, poder lograr campos eléctricos inmensos, ¿verdad? Habitualmente hablamos de que los voltajes, aunque sean de kilovoltios, ya con zonas ásperas de micrómetros, ya se lograrían campos eléctricos muy, muy intensos. Y entonces resulta que cuando el campo eléctrico es muy, muy intenso en esta zona aguda, los electrones logran vencer la barrera potencial y logran salir. Entonces eso es lo que se conoce como la la emisión de campo. Eso es lo que se conoce como la emisión de campo. Es aquella emisión de electrones que se logra a través de la creación de campos eléctricos muy, muy intensos en zonas agudas. Como les decía, la idea de generar un campo eléctrico muy, muy alto en lugares específicos, ¿verdad? Y entonces, a través de fuerzas electrostáticas, es decir, fuerzas por el campo eléctrico, lograr que esos electrones salgan de la superficie. Para eso hicimos el análisis anterior de considerar una pequeña semiesfera de radio R y que está a un potencial V sub 0 como tal. Muy bien. El campo eléctrico entonces en ese punto está dado como el campo eléctrico del potencial que tiene la punta aguda entre el radio y como les decía lo que buscamos ahí es que ese radio sea muy muy pequeño para que lleve a que el campo eléctrico sea muy muy intenso. Entonces, pensando en potenciales de 10 kilovoltios en puntos puntiagudos, con zonas curvas de 10 a la menos 6 metros. Vean ustedes que son zonas muy, muy finas, pero agudas, puntiagudas. Entonces lograríamos campos eléctricos de 10 a la 10 voltios por metro. Es decir, nos lleva a valores de campo eléctrico altísimos, que es lo que nos permite justamente arrancar los electrones por esas fuerzas electrostáticas. Si vemos esto desde el punto de vista un poco ya más en términos de bandas de energía, barrera de potencial, etcétera, lo que vimos al inicio de la clase, ¿verdad? Este es el potencial que debe superar un electrón. Phi es el potencial que debe superar el electrón para salir de la superficie metálica, ¿verdad? Y en esta banda es donde tenemos la banda de energía de los electrones. Es decir, ahí es donde están los electrones que si logramos darle la energía suficiente, en este caso por fuerzas electrostáticas, lograríamos que ellos superen esa barrera de potencial y salgan
de la superficie. Este dibujo no es tan fácil de entender y con más razón si lo estamos viendo aquí a través de este medio. Pero esta parte de aquí representa la superficie, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces lo que yo necesito es que externo a la superficie, recordemos que esa superficie es una superficie puntiaguda, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo como algo plano, pero para efectos de lo que estamos hablando es puntiaguda. Entonces lo que necesito es que se genere un potencial externo a esa superficie y recordarán ustedes que la derivada de ese potencial me da a mí el campo eléctrico. Entonces, si esta línea de A a D representa el potencial, en tanto esta línea tenga una pendiente mayor, entiéndase que la línea se venga por acá, entonces tendríamos una pendiente mayor que implica una derivada mayor que implica un campo eléctrico mayor. Entonces, si esta línea recta, vamos a ver si lo logro poner por aquí, y usemos un color rojo. A ver si me deja. Uy. Bueno, en fin, voy a seguir. La próxima clase prometo que voy a ver esto. Y entonces la idea es que si esta pendiente es más aguda, el campo eléctrico va a ser más intenso. Si el campo eléctrico va a ser más intenso, va a ser más probable que los electrones salgan de la banda de energía y logren ser emitidos, en este caso por fuerzas electrostáticas. De nuevo, al igual que hicimos con el caso anterior, si queremos cuantificar cuánto es la densidad de corriente que podríamos lograr por esta emisión de campo, tendríamos que usar esta fórmula, que es la que ya nos dice cómo se puede cuantificar esa emisión por campo. JF es la densidad de corriente por emisión de campo y tiene varias letras acá que representan distintos parámetros que podemos calcular. Recuerden ustedes que tenemos el potencial de la barrera, tenemos el ancho de banda de energía, que es phi sub m, y tenemos este potencial acá mínimo, phi sub b. Entonces lo que nosotros sabemos es que hay una relación entre phi sub m y phi sub b. Si yo resto estos dos, lo que voy a obtener es phi sub m, que es el ancho de banda, que es lo que tengo aquí. O sea, podría phi sub b menos phi me da phi sub m. Lo importante es ver que esta es la relación entre los potenciales, ¿verdad? Phi sub m es el ancho de banda de energía de los electrones. Phi es la función de trabajo o el potencial de la barrera. Entonces ustedes pueden ver aquí en estas letras C y demás, C, D, E, van a ver que aparece phi sub m, phi sub b, que son parte de esta constante que acompaña la fórmula que me permite cuantificar la densidad de corriente por emisión de campo. De igual manera, tengo una relación para D. Observen que D depende de la función de trabajo a la 3 medios. Y puedo también hacer una estimación de phi sub m, que es el ancho de la banda de energía de electrones, sabiendo la densidad de electrones por metro cúbico en el metal. Eso sería una forma también de cuantificarlo. Si yo sé cuál es la densidad de electrones por metro cúbico en el metal, podría estimar ese ancho de banda de energía que es este que tenemos aquí. El ancho de banda de energía es donde tenemos
electrones como tal. Entonces, a través de esta ecuación, J sub F, que es la ecuación que me da la densidad de corriente por emisión de campo, yo puedo ver distintos valores en relación al campo eléctrico, ¿verdad? Donde el campo eléctrico es esta E que está aquí. Entonces veo cómo la densidad de corriente producida va a depender del campo eléctrico. En tanto más sea el campo eléctrico, más densidad de corriente. Y eso tiene sentido porque estamos hablando de emisión por campo eléctrico, ¿verdad? Más campo eléctrico, más fuerza electrostática y más posibilidad de arrancar electrones. Entonces, algunos ejemplos de emisión de campo, para el caso de tungsteno, los podemos ver aquí. Observen que está aquí la densidad de corriente por emisión de campo en amperios por metro cuadrado, y aquí está el campo eléctrico que se requiere para lograr ese valor. Entonces vemos cómo si tenemos un campo eléctrico de 10 a la 9, lograríamos una densidad de corriente de 3 por 10 a la menos 17 amperios por metro cuadrado. Pero vean que con solo avanzar un poquito más, con solo pasar de 1 por 10 a la 9 a 5 por 10 a la 9, ya logramos disparar la densidad de corriente a 3.5 por 10 a la 7. Observen la diferencia. Ya esto es un límite donde el material empieza a emitir electrones drásticamente, ¿verdad? Ya estábamos en 1 por 10 a la 9 y ahora pasamos a 5 por 10 a la 9 y logramos pasar un umbral donde la densidad de corriente prácticamente era nula a una densidad de corriente altísima. ¿Cómo lograríamos esa densidad de corriente? Bueno, la podríamos lograr con zonas agudas que tengan un radio de 1 micrómetro. Vean ustedes que estamos hablando de zonas agudas sumamente pequeñas, ¿verdad? Un R grande, un radio de curvatura de 1 micrómetro. Eso es sumamente pequeño, ¿verdad? Y un voltaje V sub 0 de unos 10 kilovoltios. Entonces, con unos 10 kilovoltios y radios R de curvatura de 1 micrómetro, lograríamos estos campos eléctricos tan intensos que andan en torno a los 5 gigavoltios por metro. Lograríamos con solo eso campos eléctricos sumamente intensos y por tanto emisión de campo, que es emitir electrones. Ya si aumentamos el campo eléctrico más a 10 a la 10, pues claramente lograríamos más densidad de corriente como tal. Pero entonces no olviden que el principio aquí es aprovechar zonas muy agudas, zonas ásperas, donde el campo eléctrico sea muy intenso para arrancar electrones por fuerzas electrostáticas. Si hablamos de ventajas de la emisión de campo, es muy poca el consumo de potencia. Al igual que la fotoemisión, tiene la ventaja de que opera a temperatura ambiente y tiene periodos de vida útil bastante largos. Más adelante voy a hablarles de esto, del espacio de carga limitado, entonces de momento no lo voy a mencionar, pero insisto, al igual que la fotoemisión, no requiere calentar la superficie y eso puede ser una ventaja. Y también tiene un periodo de vida útil bastante largo. Dentro de las desventajas, tiene el problema de que hay más posibilidad de que se generen arcos eléctricos, lo cual tiene sentido si vemos lo que yo mencioné en la clase anterior de las descargas corona, ¿verdad? Las zonas puntiagudas, al llevar a campos eléctricos muy intensos, da origen a que fácilmente
se pueda alcanzar el voltaje de ruptura. Por ejemplo, el voltaje de ruptura del aire. Entonces ya se generan arcos. Suelen evitar esos arcos poniendo modos pulsados. Y al poner modos pulsados, eso obliga a utilizar potenciales más altos para lograr ese proceso de fotoemisión. Entonces, una forma de evadir o limitar un poco esa desventaja de los arcos eléctricos es trabajar en modo pulsado y evitar un poco el tema de los arcos eléctricos que se van a formar con mucha facilidad por el tema de los campos eléctricos muy intensos. Dentro de las desventajas está también el tema de la erosión. Si estamos hablando de zonas agudas, es de esperar que estas zonas se vayan erosionando. Entonces, esto es un tema que afecta, desde luego. La superficie se puede estar erosionando, desgastando, y eso es un tema que podría afectar y que es considerado como una desventaja. Muy bien. Ahora viene otro método para tener una fuente de electrones, que se conoce como fuente de cátodo hueco. Si recuerdan al inicio, yo les hablaba de que las más utilizadas como fuentes de electrones son los filamentos calientes y las fuentes de cátodo hueco. Quiere decir que las fuentes de emisión de campo, las fuentes de efecto fotoeléctrico, no necesariamente son las más usadas. Las más usadas son las de filamento caliente o las fuentes de cátodo hueco, que es lo que voy a hablar ahora. Para poder entrar en esto, aquí viene una parte muy importante que me gustaría que presten atención al máximo, porque esto es importante. Piensen por un momento que tenemos dos placas paralelas que están expuestas a un voltaje, que tengo un cátodo, que tengo un ánodo, pero en medio de ellas no hay absolutamente nada. O sea, piense por un momento que lo que tenemos es vacío absoluto, ¿verdad? No hay plasma, no asuma que hay plasma. Aquí la figura que puse me quedó con partículas cargadas, pero olvídese por un momento de eso. Entonces, esto es justamente lo que se enseña en física 2, ¿verdad? Que es, tengo dos placas paralelas, le aplico un voltaje y genera, decimos en ese momento, un campo eléctrico constante. Cuando hablábamos en física 2 de un campo eléctrico constante. Y decíamos que ese campo eléctrico no era más que el voltaje que yo estaba aplicando dividido entre la separación de las placas. Entonces, si ustedes recuerdan, un campo eléctrico conservativo corresponde al negativo de la derivada del potencial respecto a la posición, en este caso en X, ¿verdad? Al negativo de la derivada del potencial respecto a la posición, o sea, la derivada respecto a X en este caso, considerando que X está aquí como representa. Entonces, si usted integra esto, sabiendo que esto es menos dV de X, va a obtener cómo varía el potencial entre las dos placas. El potencial en función de X varía proporcional al voltaje que da la fuente, pero va cambiando o va incrementándose con X. Desde luego D es una constante, que es la separación entre las placas. Entonces lo que vemos es que esta ecuación de aquí no es más que una línea recta. Por tanto, si yo grafico potencial versus X, lo que me va a quedar es una línea recta, entendiendo que X igual a 0 está en el cátodo. Entonces, X igual a 0 aquí en el cátodo y X empieza a incrementar,
lo que me dice esta ecuación es que el potencial, conforme yo me acerque al ánodo, va a ser mayor, 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 mayor. Y eso tiene sentido porque el ánodo es la placa cargada positivamente y el cátodo es la placa cargada negativamente, ¿verdad? Entonces, uno decía en física 2 que el potencial eléctrico aumenta hacia donde tenemos las cargas positivas, ¿no? Entonces, resulta que si, y voy a irme aquí adelante, que si yo graficara potencial versus X, lo que me va a quedar es esta línea recta que está aquí. Pero eso para el caso de que en medio de las placas lo que tenga es vacío. Consecuencia de que lo que tengo en medio no es necesariamente vacío, esas cargas presentes ahí modifican el campo eléctrico. Y esto es una cosa que nadie le decía a uno en física 2. Nadie le decía, si en medio de las placas hay una alta densidad de partículas cargadas, el potencial eléctrico y el campo eléctrico va a ir cambiando con la posición. Y les adelanto desde ya, y aquí lo podemos ver, que cuando ya hay una densidad considerable de cargas, el potencial eléctrico no sigue una relación lineal, sino que sigue una relación como la ven aquí, como x a la 4/3. Entonces lo que logramos ver es que el potencial empieza de 0, pero empieza a crecer muy levemente y luego de pronto empieza a crecer abruptamente hasta llegar al ánodo. Pero vean que no sigue una relación lineal, como es el caso cuando aquí esto está vacío, sin cargas. Entonces, el hecho que tengamos una densidad de cargas considerable ahí en medio nos modifica el potencial eléctrico en función de la posición. Y si ustedes recuerdan, la derivada del potencial, la derivada negativa del potencial es el campo eléctrico. Entonces aquí, por ejemplo, en este punto la pendiente es muy grande, quiere decir que el campo eléctrico aquí es muy grande. Aquí la pendiente es más pequeña, quiere decir que el campo eléctrico es más pequeño. Aquí la pendiente casi que se hace 0, por lo tanto el campo eléctrico es prácticamente 0. Y entonces aquí podemos ver cómo se comporta el campo eléctrico. Observen que en medio de las dos placas el campo eléctrico no es constante, como le dicen a uno en física 2, que en medio de dos placas el campo eléctrico es constante. No. Y ahora, como hay una densidad de cargas importante en medio, el potencial cambia con la posición, lo que lleva a que el campo eléctrico cambie con la posición. Entonces, al inicio el campo eléctrico es muy, muy bajo. Luego empieza a crecer, a crecer, a crecer, inclusive pasando el valor medio que le dicen a uno en física 2, ¿verdad? El E igual E sub 0, que sería el caso de que no hayan ninguna cargas. Pero ya luego el campo eléctrico empieza a crecer más y más y más. Y si vemos en términos de densidad de electrones, me voy a devolver, aquí yo tengo el cátodo, que es de donde salen los electrones. Entonces aquí, al lado del cátodo, saliendo van a haber un montón de electrones que van avanzando hacia allá. Eso me lleva a mí entonces a que aquí, donde está el cátodo, en x igual 0, que es aquí x igual 0, yo tenga una densidad de electrones muy alta, que conforme voy avanzando al ánodo, esa densidad de electrones empieza a decrecer, 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 hasta llegar a un valor límite, que es la densidad de electrones en el ánodo, como tal. Entonces, me devuelvo ya con esto para mostrarles que si esta es la función del campo eléctrico en función del voltaje, cuando no hay nada en medio de las placas, o al menos solo hay una carga, que es lo que le muestran a uno en física 2,
el potencial varía con X de una manera lineal. Pero en el momento que aquí aumenta la densidad de cargas, estas dos fórmulas cambian. Cambian siguiendo esta relación. El potencial ya ahora sigue una dependencia como X a la 4/3, lo cual desde luego ya no es lineal. Va a depender de la masa de los electrones, de la carga elemental y la densidad de corriente. En tanto haya mucha densidad de corriente, el potencial va a ser mayor. Este J que está aquí, ¿verdad? La densidad de corriente. Y la densidad de corriente, yo puedo obtenerla también como una función del potencial en X. Entonces, puedo determinar cuánto va a ser la densidad de corriente como tal. Y podría entonces, sabiendo ya cuál es ese potencial en función de X y densidad de corriente en función de X, calcular la densidad de corriente máxima que podría lograr. Y esa va a ser justamente cuando yo llegue al ánodo. Un instante antes de llegar al ánodo, yo tendría la densidad de corriente máxima, porque la densidad de corriente va creciendo. Entonces, simplemente sustituyo X por D, donde D es la separación entre las placas, y entonces obtengo esa densidad de corriente, que es lo que se llama la condición de flujo límite de carga espacio de Child, donde Child es el apellido de un señor. Entonces, cuando hablemos del flujo límite de carga de espacio de Child, nos referimos a esa densidad de corriente máxima que yo puedo lograr cuando tengo un cátodo y un ánodo. Y esto es muy importante saberlo, porque cuando usted tiene una configuración de un cátodo o un ánodo, esta teoría lo que le dice a usted es, existe un máximo de densidad de corriente que usted puede lograr. Existe un máximo. Claro, ese máximo va a depender del potencial que usted aplique, pero definitivamente existe un máximo. Para un potencial dado que usted aplique a las dos placas, este es el valor máximo de densidad de corriente que usted puede lograr. Y eso es algo que a uno no le decían en física 2, de que la densidad de corriente que puedo lograr tiene un tope máximo y que la relación entre el voltaje y X, cuando yo ya tengo una densidad de cargas considerable aquí, ya no es lineal, sino sigue una curva como X a la 4/3. Esto va a ser muy importante para el tema de fuentes de electrones y iones que vamos a ver, el recordar el tema del límite de flujo de carga espacio Child, que no es más que la teoría que dice que voy a tener un flujo máximo de densidad de corriente. Ok, entonces, aquí entramos ya para ir cerrando tal vez unas cosas más aterrizadas que puede ser que sea del interés de ustedes. Volviendo ya entonces al tema del cátodo hueco. ¿Por qué se le llama cátodo hueco? Bueno, justamente porque tiene una carcasa que hace de cátodo, pero visualícelan como una geometría cilíndrica que es hueca. Entonces, por eso se le llama fuente de cátodo hueco. Estas fuentes de cátodo hueco sí requieren una inyección de gas. Es necesario inyectar gas. Se suele generar el plasma por calentamiento de esta superficie cilíndrica que vemos aquí. Entonces, el plasma se genera aquí. Recuerden que la carcasa es el cátodo, ¿verdad? Y se utiliza un electrodo acá llamado electrodo de Kepler positivo, por ejemplo, que entonces atrae los electrones, los saca del plasma, los electrones. Y entonces logramos lo que buscamos,
que es tener una fuente de electrones. Es decir, logramos arrancar los electrones del plasma y por tanto tener un haz de electrones, que esto al final es lo que vamos a lograr. Estas configuraciones de cátodo hueco han sido muy investigadas y durante muchos años fueron muy utilizadas en temas de propulsión espacial, justamente porque lo que genera es un chorro de electrones en este caso. Entonces observen que aquí este cilindro puede ser un cilindro de tungsteno que voy a calentar para generar el plasma ahí. Configuraciones existen varias, ¿verdad? No es una única. Observen, puedo utilizar bobinas que yo enrollo alrededor de esta geometría y haciendo pasar una corriente en esos cables logro calentar los cilindros. Y a partir de ese calentamiento y el gas inyectado que viene por acá, logro generar el plasma. De nuevo tengo el electrodo de Kepler que está positivo, entonces saco esos electrones y logro ese haz de electrones como tal. De nuevo, existen distintas variantes, ¿verdad? La anterior se llama cátodo puente de plasma. Este es el cátodo de Litsky. Y este es el cátodo hueco de tubo caliente. De nuevo, el requisito fundamental en las configuraciones huecas, la inyección de gas tiene que estar presente, pero estos cilindros laterales lo que hacemos es calentarlos. Genero el plasma, de nuevo el electrodo de Kepler que está positivo, entonces jala los electrones y tengo el haz de electrones ahí. Otra variante del cátodo hueco calentado con bobinas. Esto es un cable enrollado que se calienta. Por aquí inyecto el gas, genero el plasma, el electrodo de Kepler que jala los electrones y genero el haz. Otra variante también, de nuevo aquí un cable enrollado alrededor que calienta y aquí lo que estamos agregando es un material tungsteno poroso impregnado con bario aluminado y entonces inyectamos mercurio en vapor por aquí. Generamos el plasma, el electrodo de Kepler que jala los electrones y entonces tengo el haz de electrones. De nuevo más variantes, ¿verdad? Aquí utilizan óxido de aluminio, colocan óxido de aluminio por acá, colocan también carbonato de bario por acá y inyectan vapor de mercurio. Generan el plasma y con el electrodo de Kepler sacan los electrones y forman un haz. Las ventajas de las fuentes de electrones de cátodo hueco es que tienen periodos de operación muy largos, hablamos hasta de 10.000 horas. Imagínense ustedes, 10.000 horas, lo cual viene muy bien, ¿verdad? En términos de propulsión, por ejemplo, vendría muy bien estos dispositivos, que es donde más se ha investigado. Los de cátodo hueco han sido investigados principalmente por la NASA, justamente con ese fin, con fines de propulsión, porque claramente aquí están saliendo partículas cargadas. Muy bien, entonces, en términos de ventajas, ¿cuáles son las ventajas de las fuentes de cátodo hueco? Primero, tienen una vida útil bastante larga. Consumen poca energía, lo cual comparado a los filamentos incandescentes, ¿verdad? Desde luego, una cosa
importante y desventajosa en el caso de los cátodos huecos es el hecho de que necesitamos una inyección de gas. Ya eso le suma precio, le suma complejidad. Tienen un diseño bastante complejo. Ustedes vieron los distintos materiales, las geometrías que se utilizan, las distintas capas, etcétera. Entonces, eso le suma complejidad al uso de estas fuentes, que si lo comparamos a un filamento caliente, el filamento caliente es sumamente simple, mientras que un cátodo hueco, la manufactura es mucho más compleja, generar todas esas geometrías cilíndricas, las distintas capas, los enrollados de bobina para que se caliente la superficie. Y como les decía, el inconveniente de que es una fuente que definitivamente requiere inyección de gas. Es algo completamente necesario. Luego, por último, tenemos las fuentes de emisión secundaria electrónica. Esto son fuentes de electrones, pero mucho menos utilizadas. Básicamente es hacer que los iones colisionen con el cátodo y entonces cuando chocan con el cátodo, ellos arrancan electrones. Entonces los iones vienen por acá, chocan con el cátodo porque se sienten atraídos y ese proceso de colisión hace que arranque electrones. Entonces, por eso este proceso se considera una fuente de electrones, porque claramente está generando electrones. Pero no representa una fuente muy utilizada porque las densidades de corriente, las densidades de electrones que se generan suelen ser muy bajas. Entonces no viene a ser un método muy utilizado. Puede ser útil principalmente en descargas luminiscentes como fuentes de electrones para el proceso de ionización, ¿verdad? Pero no es muy utilizado. Hay una forma, y esto lo vamos a usar más adelante cuando veamos la física de las descargas oscuras y las descargas luminiscentes, tenemos que tener presente lo que se llama el coeficiente de emisión secundaria, que justamente está relacionado con este tema, que no es más que comparar el número de electrones emitidos dividido entre el número de iones incidentes. Entonces es cuántos electrones se generaron dividido entre cuántos iones chocaron. Lo que desearíamos es que ese cociente sea mucho mayor que 1, ¿verdad? Que se generen más electrones que los iones que chocan. Entonces desearíamos, y eso es lo que esperamos, que ese coeficiente de emisión secundaria sea mayor a 1, para que con pocos iones que choquen logremos muchos electrones y entonces verdaderamente tengamos algo beneficioso de este proceso. Muy bien. Como les decía, el proceso de emisión de electrones secundarios juega un rol importante en el mantenimiento de corrientes, principalmente en el régimen de descargas oscuras y descargas luminiscentes. Lo que les decía, que las densidades de corriente son muy bajas para estas fuentes, ¿verdad? Entonces, prácticamente no son muy utilizadas, salvo lo que les mencioné de mantener corrientes en descargas oscuras o descargas luminiscentes. Muy bien. Vamos a, permítanme ver, sí, vamos a dejar la clase ahí, porque este tema ya es un poquito más espeso y amerita más ecuaciones. Y ya a esta hora, ecuaciones no viene bien. Entonces, aprovechemos, si tienen preguntas, podemos abrir el espacio de preguntas. Díganme ustedes.
El que quiera decir algo, abra el micrófono. Espero que no se hayan dormido, que todavía estén ahí. Al menos digan hola para saber. Profe, nada más quería consultar si el tipo de gas que se utiliza en el cátodo hueco es algo específico, bueno, puede ser un gas noble o puede ser un gas como nitrógeno, oxígeno. Sí, desde luego, ahí viene el tema importante, ¿verdad? De que si uno no quiere que la fuente de electrones de cátodo hueco sufra ataque químico que puede llegar a dar origen a erosión, entonces lo mejor es no utilizar gases reactivos, ¿verdad? Como el oxígeno. Como el oxígeno, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí es donde lo mejor es usar gases nobles, por lo poco activos que son químicamente. Entonces, sin duda la recomendación es usar gases nobles y por eso es que a nivel espacial se utilizan gases nobles, ¿verdad? Uno ve motores de propulsión por xenón o argón, etcétera, ¿verdad? Justamente para que no sean tan reactivos. Ah, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Todos se escucharon bien. Ahora sí ya pueden abrir los micrófonos si quieren decir algo. Espero que no se hayan dormido. Eh, cómo ven la dinámica? ¿Creen que podamos seguir así? Espero que me digan que sí. Sí, yo escuché todo bien. Ok, muchas gracias.